Se supone que estamos grabando, ¿no? Buen día, chicos. Sí. 20 de mayo, acá estamos hablando de adaptaciones al entrenamiento de fuerza, a la neuromuscular. Bien, lo que tienen que tener claro son que estamos hablando de situaciones que, de no ser sostenidas en un formato de entrenamiento en el tiempo, lo que van a quedar son precisamente en adaptaciones agudas. La adaptación crónica tiene un cambio en este caso, lo que es la composición proteica, hay un aumento de síntesis proteica, y esto nos va a llevar, en el caso de fuerza, a hablar de hipertrofia, entre algunas cuestiones que tienen que ver con el sarcómero, y toda la remodelación a nivel de los tejidos más plásticos, en este caso, todo lo que es colágeno, en lo que tiene que ver con la estructura muscular, entiéndase tendones y todos los endo, peri y epimicios, que son las fascias que cubren al músculo en su distinta estructura. Entonces, hablando primero de la famosa ley de Henman, ¿bien? Dice que las fibras lentas son reclutadas antes que las rápidas, cualquiera sea el tipo de movimiento, y en este caso un paso obligado por las fibras lentas, lo que de ninguna manera interesa para movimientos rápidos o explosivos. Acá tenemos que descubrir dos detalles. Nosotros cuando hablamos de reclutamiento, es el perfil de activación que tienen las unidades motoras y que tiene que ver con el perfil de fuerza que se les solicita. Entonces, por un lado tenemos, ya todos tienen distintas características de las fibras lentas y rápidas, y de las rápidas distintos subtipos. Lógicamente las rápidas son las que mayor capacidad de generar fuerza, de tensión, tienen, pero también tienen menor resistencia. Y en la medida en que incremento el peso, va a haber una sustancial modificación en la activación o reclutamiento de unidades motoras hacia fibras rápidas. Dicho sea de otro modo, si uno pasa, vamos a pasar ahora a ver qué es mejor, ahí está, si uno ve el perfil, ¿bien?, de reclutamiento, nosotros acá tenemos las fibras por debajo, las fibras lentas, fíjense los porcentajes de fuerza que se pueden generar, y a su vez las fibras rápidas de tipo 2A y 2B. Estas obviamente son las más rápidas de todas, y fíjense que estamos hablando, por un lado, en un periodo de tiempo y también en un periodo de porcentaje de MR, y lo que tiene que ver con el reclutamiento de unidades motoras, cómo se va sumando. No es que cuando hacemos trabajos de alta carga no reclutamos fibras lentas, sino que reclutamos todas. A mayor solicitud de carga, dentro de lo que es el porcentaje de MR, mayor perfil de todas las fibras. ¿Qué quiere decir? Que en un gesto de alta carga, recuerden que no predomina la velocidad. Ahora, yo puedo ser más selectivo conforme trabajo una carga sensiblemente menor, ¿bien? Acuérdense, nosotros habíamos ya marcado el famoso 30, 60, 90, como de espacios para simplificar un poco lo que tiene que ver con debajo del 30% no había adaptaciones posibles, eran cargas muy bajas. Entre 30 y 60 tenemos distintas áreas de desarrollo, y todo lo que tiene que ver con potencia y las manifestaciones más puras de fuerza máxima están a partir del 60 hacia el 90, 100%. Ahora, cuando yo trabajo al 60%, puede ser que no esté 60-70%, que esté reclutando de igual modo tanto lentas como rápidas, conforme la velocidad. A gestos más rápidos predominará más la fibra de tipo 2B, y a gestos más lentos, obviamente, las fibras de tipo 2A y sobre todo las lentas. Bien, cuando hay trabajos de resistencia a larga duración, predominan netamente las fibras lentas. Jacosti lo que marcaba era que una ligera carga entrena el reclutamiento de fibras S30, que es lo que acabamos de decir recién. Bien, nosotros tenemos que tener presente que acá se activan en primera instancia factores más que nada del tipo neuromuscular, no tan estructural, y que esto es lo que primero se va a modificar en tiempos de disparo de las fibras, en el tiempo de activación. Son todas cuestiones reflejas. Bompa, una de las cosas que habla en el libro que yo les pasé, acá tenemos bien claro, todas las capacidades básicamente sustanciales que tenemos que tener en cuenta a la hora de entrenar distintos tipos de manifestaciones de fuerza. Fíjense que después vamos a ver en sus famosas 5 leyes, nosotros vamos a tener no solamente que buscar hipertrofia, sino que vamos a tener que buscar un perfil no solamente de velocidad y de coordinación para que el gesto sea específico al gesto deportivo, sino también vamos a hablar de flexibilidad, que va a estar manifiesto no solamente por la, por la posibilidad de estiramiento que tenga,
ya sea con esta base pliométrica que habíamos hablado, de contramovimiento primero para el movimiento concéntrico después, sino también a nivel de las estructuras que el Bompa llama adaptación anatómica, las estructuras articulares y sobre todo tendinosas. Bien, lógicamente que existe un perfil de resistencia. Volvemos a poner el ejemplo. Una cosa es, disculpen, una cosa es tener en cuenta, cuando nosotros estamos viendo una serie de 5 o 6 repeticiones en banco, en pesos libres, digamos, y otra muy distinta es una acción cíclica, ya sea o de un remero o ya sea de, en este caso, un ciclista. O la que ustedes elijan dentro de lo que son gestos cíclicos. Que no están haciendo fuerza porque pueden hacer infinidad de repeticiones. No, sí, claro, es una manifestación de fuerza que va sumando cada gesto. Entonces, por eso hablamos de manifestaciones de fuerza. Y el concepto de potencia, ya lo habíamos tocado, tiene que ver básicamente con la relación óptima entre no solamente el momento de fuerza generado, o sea, la tensión generada, sino la velocidad a la que se ejecuta. Dicho esto, ¿qué tenemos que tener muy claro? Fíjense todas las expresiones que tenemos dentro de las demás capacidades. Calculamos la de flexibilidad, pero sobre todo de los tipos y de perfiles de resistencia, tanto aeróbica como anaeróbica. Alguien discute que en un gesto cíclico, como en este caso puede ser los mismos dos ejemplos para hacerlo bien marcado tren superior e inferior, remo o bicicleta, no hay un perfil de resistencia aeróbica, exactamente todo lo opuesto a lo que pasa con un levantamiento olímpico, que son instantes de perfil más anaeróbico. Entonces tengan en cuenta de que hablar de fuerza no es solamente levantar kilos, sino es cómo se manifiesta y cómo se sostiene el gesto, y en términos de deporte acíclico, la expresión de velocidad, predominantemente en función del tiempo. Esto es lo que un poco, esto está textualmente sacado del libro para que ustedes lo memoricen, lo tengan claro. Después vamos a ver lo que Verkhoyanski habla de lo mismo. La resultante, que es esta línea superior, que es fuerza, tiene dos grandes momentos. Uno que es la adaptación neuronal, que tiene que ver con esto que hablábamos de la velocidad de disparo, los umbrales de reposo para que esa membrana sea excitable a nivel muscular. Recuerden que el botón sináptico final tiene que ver con el nervio, la acetilcolina y la membrana muscular que recibe, la placa motora, que recibe esta acetilcolina y que permite la despolarización, que quiere decir la entrada de iones, en este caso, a la membrana, y que después soltará el calcio intracelularmente del retículo sarcoplasmático. Bueno, fíjense cómo hablamos siempre de un periodo de semanas. Esto vamos para el segundo ahora. Inicialmente donde va a haber un predominio de ganancia de fuerza, porque fuerza se gana, pero de un perfil más neuromotor, ¿bien? Y que recién lo estructural, en este caso lo hipertrófico, lo vamos a ganar posterior a estas 6-8 semanas. Los distintos autores coinciden en esto. Entonces, es probable que nosotros generemos un cambio hipertrófico con 6 sesiones de entrenamiento en 2 semanas. Hipertrófico sarcomérico, muy difícil. No va a modificarse. Generalmente hablamos de al menos 6 a 8 semanas. Bien. Y este es un triángulo, para hablar de fuerza, bien didáctico, que marca 3 puntos. La fuerza o tensión neta generada, la velocidad a la cual se realiza el gesto, y la resistencia o la capacidad de realizar sucesivos esfuerzos. Entonces uno puede poner un punto en cualquiera de estos espacios, y uno va a ver, conforme, en este caso la perpendicular, sobre el eje de resistencia, si uno mira la resistencia, tendría que hacer un trazo de acá hasta acá. Dice, bueno, yo acá es un trabajo de mayor resistencia, si yo miro este punto, de menor fuerza y de menor velocidad. Entonces fíjense que acá, por ejemplo, hablamos de potencia de aceleración, potencia de desaceleración, potencia inicial, potencia de salto, todas acciones que tienen que ver con gestos de mucho empuje, de mucha velocidad, pero de poca resistencia. Fíjense acá pone resistencia media larga, de medio larga duración. Acá hablamos de todos los trabajos cíclicos sostenidos. Ahora, cualquiera de estas son manifestaciones de fuerza. Esto después lo tienen en el PowerPoint, perdón, en el archivo del libro que le mandé, de periodización del entrenamiento de Tudor Bompa, que lo pueden ver en mayor detalle. Pero digo, si tuviéramos que hablar de
de este triángulo se interpreta, nadie los va a ver, chicos, así que pueden hablar tranquilo. Se interpreta cuál es digamos, la intencionalidad que tiene este triángulo de poner un punto y poder relacionarlo con las tres grandes áreas de fuerza o tensión generada, o sea, capacidad de contracción, velocidad y resistencia. ¿Lo pueden ver? Fíjense acá cómo pone distintos puntos. Remo, por ejemplo, está más relacionado con la resistencia, con no tanta fuerza y con fuerza en términos de tensión y una velocidad cíclica, no tan alta. Halterofilia, o sea, levantamiento. Fíjense que hay mucha fuerza, un punto medio de velocidad y muy poca resistencia. ¿Se entiende? ¿Cómo lo ven? Sí, profe. ¿Alguna pregunta de esto? Sí o sí hay una relación entre los tres, ¿no? No hay, por lo que veo acá, no hay algo que sea solamente Mirá, de fuerza y de velocidad mirá, y que no Raúl, tenga nada. Sí, acá tenés arriba un ejemplo donde predomina la capacidad de generar fuerza. Pero fíjate esto, si uno lo pone en términos de velocidad, está más lejos del extremo de la velocidad máxima, o sea que es un gesto lento. Y si lo pone en resistencia, es de poca resistencia. Ahora, si uno coloca en este sector, uno va a decir, bueno, che, no genera tanta tensión, ni tiene tanta resistencia, pero es sumamente veloz. Y acá genera uno que no es ni veloz, ni con la posibilidad de generar tanta fuerza, pero que es muy resistente en el tiempo. Esfuerzos de predominio cíclico sostenidos. Cuando digo cíclico, me refiero a sostenidos por más de 30, 40 segundos. ¿Bien? Cuando digo, en este caso de velocidad, puede ser un salto. Cuando digo es un levantamiento de MR, que sabemos que no es tan rápido. Yo acá me confundí recién cuando hablé, no me acuerdo cuál era, de halterofilia, creo. Estaba por acá. Acá que obviamente es muy parecido a este punto, y que dije que tenía alta velocidad. No, no tiene alta velocidad. Por eso siempre está muy bien lo que decís, Raúl, que era una relación directa entre las tres grandes capacidades, de generar tensión, de generar velocidad y de tener resistencia. ¿Se interpreta, chicos? sí, profe, gracias. Sí, Sí. profe. Sí, profe. Sí, sí. ¿Hasta acá qué hablamos? Hablamos de un perfil, hablamos de dos tipos de adaptaciones bien diferenciadas, una que tiene que ver con la activación, con lo neural más que nada, con esa placa motora, con la velocidad de disparo, que eso me da algo que está más relacionado, si vamos para atrás, a esta coordinación perfecta. Bien, vuelvo para atrás un cachito. Estamos en esta etapa, perdón, adaptación neuronal. Bien, y es más coordinativo. Ahora, lo que sí también es cierto, que lo que sucede indiscutiblemente como adaptación crónica es la síntesis proteica, ya sea estructural o hipertrofia propiamente sarcomérica, y por otro lado tenemos lo que tenemos que diferenciar, que es la hipertrofia sarcoplasmática. Si uno ve un perfil de entrenamiento de todo lo que es culturismo, por ahí no buscan una realidad tan alta en términos de tensión o fuerza aplicable, sino lo que buscan es, en este caso, un volumen muscular que está más asociado a la retención de líquidos y a todo lo que es, por decirlo de alguna manera, los sarcoplasmáticos del plasma, la parte líquida que está en el citoplasma celular, y no tanto la síntesis proteica. ¿Qué pasa con esto? Hincha, modela, de alguna manera, mucho más estéticamente un músculo, pero funcionalmente no tiene una traducción al gesto específico. Y volvemos a lo mismo. Si ustedes, por ejemplo, para salir del básquet, ustedes lo miran a Nadal, lo tienen a Rafael Nadal. Sí, sí. Bueno, Sí, sí. comparen una foto de hace 5 a 10 años a una foto actual. Fíjense si lo van a ver más flaco en términos antropométricos, o sea, más ectomórfico para hablar con propiedad, o más mesomórfico, más muscular, más hipertrófico. ¿Qué les parece? Yo no, por ahí no miro mucho tenis, pero la última vez a mí me pareció verlo más hipertrofiado, qué sé yo, en la parte de los brazos. Bueno, no lo miraste bien. No está Yo no. tan, no está tan mesomórfico,
Ahora, ¿perdió potencia, perdió fuerza? No, han cambiado los perfiles. Uno mira, vuelvo al ejemplo más clásico, los jugadores de fútbol hoy por hoy, vamos a poner el caso de Di María o Ronaldo mismo, no son jugadores súper hipertróficos, que no quiere decir que no tengan hipertrofia, no es que predomina lo mesomórfico, y son muy veloces, muy rápidos. Entonces, el perfil antropométrico que se está desarrollando hoy en los deportes cíclicos, perdón, acíclicos digo, los deportes de equipo, tiene que ver con esta capacidad de generar mucha velocidad, ser muy livianos para no tener lastre y tener una eficiencia en el gesto desde el punto de vista de esto que hablamos recién, de la coordinación perfecta. ¿Bien? Entonces, ya no es una cuestión solamente de generar hipertrofia, que la necesitan, sino que es la forma de aplicarla que sea efectiva. Por eso no comparemos el culturismo con una forma de hipertrofia funcional. Dicho esto, antes que nada, tienen que tener muy clara la diferencia entre hipertrofia sarcomérica, que es en función de la síntesis proteica, sostenida en el tiempo, que tiene un perfil más funcional, obviamente genera un mayor volumen, de la hipertrofia sarcoplasmática, que es más la inflamación por todo el desequilibrio interno que tiene la célula, por la ruptura, por el perfil de entrenamiento que es de alta fatiga, y la concentración líquida en ese plasma, en ese citoplasma, para generar una mayor, digamos, un mayor volumen celular, pero no asociado a la síntesis proteica. Bien. Por otro lado, ¿qué digo? Sí. Una pregunta. En este triángulo, ¿no? Onda, siempre el ejercicio o deporte que aplique va a estar siempre más orientado a una capacidad, ¿no? Onda, siempre va a predominar una sobre las otras dos. Bueno, volvemos a lo mismo. El perfil de porque, a ver, justamente en la diapo que viene de Tudor Bompa vamos a tener una cuestión muy clara. Miramos. Nosotros cuando hablamos del desarrollo, estas son las 5 leyes fundamentales de Tudor Bompa, viejísimas, que habla de, primero, una flexibilidad articular, o sea, del rango de movimiento. Una persona que no tenga rangos de movimiento adecuados, difícilmente, por más que genere hipertrofia, va a tener un recorrido de lo que es ese gesto y sobre todo de poder generar potencia. Digo, en términos de tensión generada, uno puede tener un altísimo nivel de tensión, pero puede ser tranquilamente una forma isométrica o lenta de fuerza. Puedo generar mucha tensión, ¿bien? Pero es una forma lenta. Y es una forma hasta incluso sin movimiento. Por eso digo, isométrica. Ahora, si uno piensa en el gesto técnico que tiene que solicitar, por ejemplo, una patada de fútbol, ¿bien? Patear directamente, tiene una altísima velocidad. Obviamente que hay un desarrollo de secuales y de todas las estructuras, pero fundamentalmente, si uno no le imprime velocidad, no le puede imprimir distinto tipo de alternativas técnicas, por eso hablamos de la coordinación perfecta, al punto final que es a cuánta potencia y qué momento es golpeado, en este caso la pelota o el balón. Entonces, por eso lo que estamos hablando es, cada perfil, o sea, cada expresión de fuerza es una relación íntima entre las tres realidades. En el caso de una patada de fútbol es una sola vez. Un ciclista tiene un gesto de potencia continuo porque está permanentemente, sobre todo en una escalada, un punto de alto reclutamiento de fibras rápidas, porque lo tiene que generar también alta potencia, pero es de una manera más cíclica, es más sostenida. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? ¿Siempre es una relación de las tres? Sí. Que todas estas expresiones que implican resistencia tienen un perfil funcional para el ciclista, una cadencia continua y sostenible en el tiempo. Para el futbolista, la capacidad de generar una velocidad en la extensión de rodilla que finalmente permita después, a cómo acomoda el pie, tener una especificidad técnica que genere un efecto en patear. Pero son todas manifestaciones de fuerza. Y todas tienen un perfil de resistencia, de tensión o fuerza generada y de velocidad. ¿Bien? Esto hay que tenerlo claro. Siempre hay uno, no es que uno es mejor que otro, es más específico uno que otro. Entonces, volviendo para atrás, estas dos primeras líneas, flexibilidad articular y fuerza en los tendones, es lo que es el trabajo invisible relacionado con la adaptación anatómica. Después, lógicamente,
nosotros vamos a ver esto que a veces queda soslayado, pero que hoy, lo que es la fuerza de tronco o del core, de toda la estructura central que fija las dos grandes o sea, las dos grandes cinturas, tanto la pélvica como la cintura escapular, o sea, hombros y cadera. ¿Bien? Porque en última instancia, recuerden que el centro de masa, cuando digo el centro de masa es el centro de peso, acá es muy difícil hablar de biomecánica si no tenemos una referencia, pero para todo lo que es el gesto técnico hay una posición correcta de alineación del centro de masa con el centro de gravedad para que se permitan sobre todo movimientos de rotación. Bueno, nosotros estamos sometidos permanentemente a rotaciones sobre nuestro propio eje. Todo esto tiene que ver con esa estabilidad de tronco, esa estabilidad de core que nos permite a la hora de sumar las acciones de las palancas de los distintos segmentos, los distintos, por ejemplo, brazo, pierna, el golpe de Nadal, si no tuviera una estabilización, la volea de Nadal, si no tuviera una estabilización en el tronco y finalmente en esa escápula, no sería efectivo. Entonces, por eso hablamos de una etapa de adaptación anatómica, que tiene que ver con el rango de movimiento articular, la calidad de los tendones, esa unión, que es lo que charlábamos, esa entesis o unión tendón-hueso, la fortaleza que tiene. Y fundamentalmente, toda esta cuestión general que tiene que ver con la estabilización del core, o sea, todo músculo del tronco, propiamente, y de los estabilizadores. Cuando digo estabilizadores, isquiotibiales, por ejemplo, en el caso de esa patada de fútbol, el perfil, incluso uno dice, bueno, pero a nivel de la cadera, ¿qué perfil juega el glúteo? Y el glúteo se está extendiendo en forma excéntrica cuando uno patea. Lo hace previamente, pero llega un momento que sostiene esa cadera para que esa pierna pueda estirarse con respecto al muslo. Por eso son muchos términos, pero digo, tengan en cuenta esto. Si no tenemos un buen anclaje central, lo periférico va suelto y no transfiere del mismo modo el gesto específico. ¿Bien? De extensión máxima, ya sea en la volea del tenis o en la patada de fútbol. Y después una cuestión fundamental que plantea, nosotros no entrenamos músculos de manera aislada, o sea, no es que es el press de pecho lo que entrenamos. Lo que entrenamos es el gesto puntualmente. ¿Estamos de acuerdo en esto, chicos? Sí, 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 profe. Sí, profe. Esta Sí, progresión de adaptación anatómica, estructura central y movimiento integrado son las tres cosas que tienen que tener dentro de estas 5 leyes. Bueno, esta es una cuestión, las próximas 3 diapos son sustanciales para todo, que tiene que ver con lo primero que habíamos visto de esto de lo que es la adaptación neuronal y la adaptación hipertrófica o en este caso proteica. Fíjense un detalle importante, los elementos contráctiles siguen siendo las proteínas y determinan el nivel potencial de fuerza máxima del músculo. Ahora, ¿están activadas? ¿Están sincronizadas? ¿Laburan en el mismo momento? Y el nivel real de fuerza máxima va en función de la activación. Esto es, nosotros podemos tener una capacidad de generar tensión, pero no en un determinado momento en tiempo. Entonces hay que sincronizar, que todas se activen, que todas respondan en un mismo momento y a una misma velocidad, o una velocidad resultante eficiente al gesto que necesitan. Esta es una regla bastante clara. Poner las 4 a 6 repeticiones, como un punto límite, o 6 repeticiones. Con menos repeticiones predominan los efectos del componente nervioso. Con más de 10 repeticiones predominan los efectos de masa a nivel muscular. Más cercano a 10, yo quiero generar más hipertrofia, estoy trabajando en 80-90%, yo sé que los últimos gestos no van a ser rápidos, 8 repeticiones, entre 6 y 8 repeticiones, pero voy a generar más estrés y más capacidad adaptativa. Si quiero activar para un partido, para un gesto, para una situación donde voy a tener que priorizar la sincronización, voy a buscar repeticiones muy cortitas, 4 o menos inclusive. Adaptaciones neuromusculares. Y acá tenemos algo que es intermuscular, que es entre músculo, de lo intramuscular, que es dentro del músculo. Esto es entre músculos, intermuscular, 2 semanas de entrenamiento. Esto es todo lo que mejoramos cuando vamos al gimnasio y empezamos a trabajar, sobre todo con pesos libres, no con máquinas, en que la barra vaya para el lado correcto, que el movimiento no vibre, toda una cantidad que tiene que ver con la cadencia, bien, las relaciones agonista-antagonista y el dominio técnico del elemento. Primeras 2 semanas.
Lo que pasa a posterior es lo intramuscular, y tiene que ver con esto que hablábamos precisamente de generar fuerza, no tanto por hipertrofia, sino por esto que es el sincronismo de unidades que habíamos hablado. Estas tres diapos que voy a pasar ahora, léanlas infinita cantidad de veces hasta que las memoricen bien. Volvemos a esto que habíamos hablado al principio. Esto del órgano tendinoso de Golgi, recuerden que la tensión sostenida generaba inhibición autógena. Entonces, ¿cómo evitar esto? ¿Cómo prorratearlo en el tiempo para no generar? Bueno, son todas estas adaptaciones que tienen que ver con lo neuro. Para finalmente llegar, más que nada, a esto que tiene que ver 6, 8 semanas, empezar a pensar en, digo, no menos estamos hablando acá, bien, de 20, sí, más o menos el umbral son 20 sesiones de entrenamiento mínimo. A 3 por semana, más o menos estamos hablando de entre 20 a 25 sesiones de entrenamiento, con sus periodos de recuperación. Acuérdense estos principios que habíamos hablado de, en este caso, de generar un efecto y el tiempo que necesito para supercompensar esa respuesta. Recuperar, una recuperación plástica de síntesis proteica, y de generar un efecto de supercompensación, o sea, tener más estructura. Bien. Y después un poco lo que veníamos hablando del SEA, del entrenamiento pliométrico, y de cuestiones que, bueno, ya lo habíamos planteado en su momento. Tiene una base que es plástica, biomecánica, y tiene una base que es refleja, y una base que es de freno. ¿Qué es lo que quiero dejar en claro? Esto después lo van a ver completo, dejo de compartir, así hablamos vuelvo para atrás. Repito, bien lo neuro las primeras 2 semanas, lo intramuscular, súper importante. No es que a partir de acá no se desarrolla nada de hipertrofia. Se empieza a desarrollar cambios, uno mide los perímetros musculares y va a haber cambios, pero predomina eso a partir de, no es que es 2, 4, 8, no. Sí está claro que lo neuro pasa al principio, que la hipertrofia lleva por lo menos, entre 4 y 6 semanas para tener algo notable. Pero esto que genera, en definitiva, el dominio y la aplicación y la ganancia de fuerza, ya sea en los kilajes que muevo, ¿bien? En el dominio técnico, en la calidad de movimiento que genero, ¿bien? Y fundamentalmente, en esto que hablamos al principio, no olvidar, en esta adaptación anatómica. Recuerden ustedes cuando empiezan el gimnasio, generalmente los puntos de inserción de estos tendones duelen mucho. Bueno, eso se pierde, eso da un confort. ¿Por qué? Porque está adaptado. Dejo de compartir. Chicos, hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna cuestión puntual? Nosotros hablamos básicamente 5 momentos en esta clase. Uno tiene que ver con esto de diferenciar lo neuro de lo estructural muscular. 2 tiene que ver con esto de, bueno, esta relación, ese triángulo de las 3, si se quiere, variables, como son fuerza o tensión generada, velocidad, para todas las expresiones de fuerza. 3, obviamente, tiene que ver con esto de, bueno, cronológicamente, qué pasa en qué momento. ¿Bien? Al principio más neuro, al final ya un poco más muscular, y sobre todo esta cuestión adaptativa, lo 4, que es fundamental. La adaptación anatómica, la estructura, el anclaje central y el movimiento desde una visión global. Bien. Y 5, tienen que tener siempre en claro que nosotros, cuando estamos hablando de efecto pliométrico, hablamos de una composición coordinativa, pero que tiene que ver con ese efecto plástico, viscoelástico, como cualquier elástico. Recuerden lo que decíamos. Lo elástico es aquello que vuelve al mismo nivel inicial. Lo plástico es lo que admite un nivel de deformación. Entonces, este desarrollo, dentro de lo que decía Bompa, de la estructura articular, de los rangos de flexibilidad, que también lo vimos como una capacidad concomitante a este desarrollo de fuerza, bueno, tiene que ver con esta relación plástica, elástica y de reflejos a lo pliométrico, sobre todo en gestos de movimiento que también dice Bompa. ¿Preguntas? Los mareé. Por ejemplo, ¿Quién me habla? en la parte muscular, yo, Lautaro. Lautaro. Que en la parte, por ejemplo, intermuscular se veía que luego de 2 semanas había mejoras, pero decía solamente 2 mejoras. ¿Con cuántos días semanales de entrenamiento serían? Mirá, la realidad
La realidad es que los trabajos de fuerza pueden hacerse durante todos los días en función de que no siempre solicitan lo mismo. Entonces, vos vas a trabajar distintos circuitos, distintos perfiles. Bien, lo que no tenés es, o sea, tenés que respetar los tiempos de recuperación y de estímulo para que se genere esa supercompensación, porque si no vas a generar fatiga. Entonces, ¿qué es lo clásico? Vamos a suponer que vos trabajes en circuito y que vayas al gimnasio. ¿Bien? O a tu preparación física, que también hay una realidad. No es lo mismo, que no hablamos nada de lo que es un modelo de aprendizaje técnico. No es lo mismo un chico que tuvo una cultura de una sentadilla, que tuvo un desarrollo de entrenamiento técnico, a una persona que nunca hizo nada y tiene que ir al gimnasio. Entonces digo, cada etapa de la vida tiene un perfil. Y cada formación, un jugador de fútbol, por más que tenga un periodo de licencia, no pierde toda su hipertrofia. Un deportista profesional. ¿Bien? Ahora, uno que está completamente desadaptado es otra realidad. Entonces, si uno dice, bueno, tiene que haber 3 sesiones de estímulo para generar, por lo menos en una semana, el mismo grupo muscular, claramente. Ahora, que vos un lunes, miércoles y viernes hagas un perfil, martes, jueves, sábado hagas otro, bueno, mientras no impacte en lo global, en esto de lo estabilizador, que tenga su periodo, tranquilamente. Con esto de las 3 sesiones es importante. Yo después le voy a mandar unas diapos de Darío Capa, que es otro libro muy interesante, un autor argentino muy interesante, que habla precisamente de esto de qué vamos a conseguir yendo 2 veces por semana al gimnasio, en términos generales, ¿no? Y cuál es la real ganancia de fuerza a la que hay que apuntar. Pero sí, mínimamente son 3 sesiones. ¿Alguien más, chicos? Listo, ahí lo subo. Nos veremos, si Dios quiere, el jueves que viene. Y cualquier cosa, por el chat, por el foro, consulta. Dale. Saludos. Dale, profe, gracias. Hasta luego. Nos vemos. Saludos. Chao, gracias. Todos, recupérese.